Se calienta el Congreso y arde la tribuna. En una sesión que parecía de trámite, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, se lanzó con todo contra la Cuarta Transformación, despotricando con un discurso lleno de acusaciones, dramatismo y hasta metáforas escatológicas. Pero lo que no esperaba era la contundente respuesta de la diputada del PT, Lilia Aguilar, que no solo puso en su lugar a la oposición, sino que les dejó claro que no aceptan la paliza electoral que acaban de recibir. Con tono altivo y mirada de tragedia griega, Carolina Viggiano comenzó su intervención con una sentencia lapidaria. Sí fue un éxito su reforma, porque lograron capturar al Poder Judicial. Populismo autoritario en su máxima expresión. La senadora no se guardó nada y hasta acusó al nuevo gobierno de tener un pacto con el crimen organizado. Sí, así como lo oye. Y como si estuviera en un monólogo teatral, Viggiano lanzó una frase que hizo arquear cejas en todo el pleno. Si se meten el pie al estiércol, se lo cortan o se lo lavan. Una joya del drama político, pero sin lógica jurídica. Narrador. Y no paró ahí. Viggiano se burló de la participación ciudadana, ignorando olímpicamente los millones de votos que respaldaron la reforma judicial. Claro. Para el PRI, si pierden, entonces la elección no vale. ¿Y los votos nulos? Ah, eso sí cuentan. Según su lógica, el silencio es más democrático que las urnas. Pero cuando parecía que todo era un desfile de quejas y contradicciones, llegó la bomba. Entra al ruedo Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo, y no tuvo piedad. Aguilar remató con una frase para la historia. El poder que juzga nunca podrá estar por encima del pueblo al que pretende juzgar. Y ahí empezó la demolición del discurso conservador. La diputada denunció, sin titubeos, la hipocresía del PRI y del PAN, recordando que en Durango y Chihuahua hicieron reformas judiciales similares, pero ahí sí no dijeron ni pío. En Durango, solo pusieron un candidato por puesto, elegido por el gobernador del PRI. Y con uso de la fuerza amedrentaron a nuestros liderazgos. Y como si eso fuera poco, Aguilar destrozó los argumentos de la derecha con datos contundentes y una advertencia directa. Participaron en la reforma, inscribieron candidatos y ahora la critican. La verdad es que no soportan que perdieron. Remató con una verdad innegable. Estamos construyendo historia. Y ustedes, se están quedando en el basurero del pasado. Así se vivió otro capítulo de la batalla por el poder en México. La oposición desbordada por su propia frustración, lanzando lodo desde el púlpito, y la 4T respondiendo con hechos, dignidad y con el respaldo del pueblo. No se muevan, que esto apenas comienza. Sigan con nosotros para más momentos explosivos del Congreso que la tele tradicional no quiere mostrar. A continuación el video. Con su permiso, señor presidente. Gracias. Sí fue un éxito porque lograron su propósito. El propósito únicamente era capturar al Poder Judicial. Y lo lograron. Lo lograron tal como lo plantearon. Salió exacto como su acordeón lo planteó. Salieron exactamente los que ustedes querían. Entonces sí tienen que estar felices los que no aman a la República, los que no son demócratas. Y ustedes están demostrando que representan al populismo autoritario en su más pura expresión. Claro, sé que hoy tienen a los 3 poderes públicos y también tienen a la delincuencia organizada. Imagínense en manos de quién va a estar hoy el Poder Judicial cuando su pacto es justamente con los delincuentes. ¿Quién va a defender hoy al pueblo de México? Ustedes dicen que este fue un mandato que les dieron en las plazas públicas levantando la mano. ¿Por qué todas esas personas que masivamente votaron no fueron a las urnas? La presidenta, dicen, tiene el 80% de la aprobación, porque solamente fue un poquito más del 12% a votar. Si ya ganaron, ¿por qué están tan enojados? ¿Por qué se comportan como una oposición? ¿Por qué no se comportan como quien gobierna? ¿Por qué no se comportan hoy diciendo, ya terminó esto, ahora vamos a lo que sigue, vamos a trabajar? Es cierto, ya es constitucional, eso no significa que sea lo correcto. Lo hicieron así, simple y sencillamente porque pueden, pero la mayoría en sí misma no es un argumento. Los jueces no representan a una mayoría o a una minoría, representan a la Constitución. Su lealtad es al Estado de Derecho. Yo quiero decirles hoy al pueblo de México, ¿saben por qué se creó el juicio de amparo? ¿Por qué se crearon los derechos humanos y todos estos instrumentos para defender a la población del abuso del poder de la autoridad? ¿Cómo hoy podemos garantizar eso si el propio gobierno se apropió del Poder Judicial? ¿Cómo van a dictar una sentencia contra ellos mismos? De entrada, es absurdo. ¿Por qué cada día se han incrementado más los juicios de amparo? Es muy sencillo, porque cada día más la autoridad dejó de cumplir con su trabajo. Ahora
también la interpretación literal de la ley hace que estén en riesgo los derechos humanos. Con la eliminación del amparo para efectos generales, se vuelve inaccesible para los pobres este derecho. ¿Qué les debemos pedir a los juzgadores que llegan? Que cumplan con lo prometido. Actualmente, un juez federal debe resolver de 15 a 20 asuntos por semana, de 200 a 300 asuntos por mes. Hoy quiero decirles a los secretarios de estudio y cuenta, a los secretarios de acuerdo, van a tener mucho trabajo, porque los jueces que van a llegar, en su enorme mayoría, no tienen la menor idea de lo que van a hacer. Pero ahora que tienen a todos los poderes del Estado, al poder legislativo, al ejecutivo, al judicial, no tienen pretexto. Ahora sí tienen que dar resultados. Ya no le pueden echar la culpa absolutamente a nadie, porque ustedes son todo hoy en día. Así es que se acabaron los pretextos y los discursos de también echarle la culpa al pasado. Sin embargo, ganaron los votos nulos. 522 millones de boletas quedaron sin utilizar. Hoy tenemos una corte de ministros de acordeón. Eso es lo que tenemos hoy en día. Dicen, también quiero decirles, aprovechando, creo que quieren decirle algo, presidente. Sí, diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? ¿Acepta usted una pregunta, senadora Villano? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Es 1 minuto para formular la pregunta, 2 para responder y continuaría usted con su exposición. No le interrumpiré. Adelante, formule la pregunta. Gracias, senadora. Sí, podría ser un balance no solo de la parte del Poder Judicial y su supuesta elección, también de la parte de las elecciones de Durango y de Veracruz, las elecciones locales que se llevaron a cabo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Sí, quiero decirle que estamos contentos porque en Durango, donde tenemos un gobernador que gobierna bien, uno de los estados más seguros de la República, y por cierto, qué gusto me da que no acepte firmar un convenio para centralizar la salud. Estamos a favor del federalismo. Los estados donde no se ha centralizado la salud, y el ejemplo es Guanajuato y otros estados, tienen los mejores servicios de salud. Así es que qué bueno que no lo haga. Yo lo felicito desde aquí al presidente, al gobernador Villegas. Quiero decirles que ganamos 21 de 39 municipios. Pero más allá de eso, Morena, solamente compitiendo solito, solo ganó un municipio. Todos los demás los ganó en coalición y solamente fueron 15. El gran perdedor es Andy López Beltrán, que se fue a vivir a Durango con cientos de operadores del Estado de México, cientos de operadores, diputados federales y senadores de la República. No pudieron, quedaron en tercer lugar. Y aquí la lección más clara es: Morena no es invencible. Que no nos vengan con las dos que siempre quieren venirnos a decirnos no hay de otra. Aquí estaremos muchos años con la desesperanza que quieren sembrar en la gente o que en el miedo que quieren infundir, que por cierto se cansaron de buscar al gobernador para hacer que traicionara, como muchos de los traidores que tienen hoy en sus filas. Y qué bueno, felicito al gobernador de Durango, que se sostuvo, que fue leal a sus principios, que se sostuvo leal a la gente, que no permitió que aquí llegaran a amenazarlo, a intimidarlo o a ofrecerle cosas. Lo felicito y estamos contentos también, porque quiero decirles, en Veracruz, de 46 municipios donde compitió solo Morena, solito solo ganó 11, los demás los ganó en coalición. Morena no es invencible. Y termino mis segundos que me quedan diciendo lo siguiente: si ustedes meten un pie al estiércol, ¿se van a cortar el pie? No. Seguramente se van a lavar y a limpiar el pie, porque de otra manera quedarían cojos. ¿Y saben qué? Eso hicieron con la República. Si hoy encontraron que había actos de corrupción o de nepotismo, que seguramente los había, debieron haberlos corregido, no cercenar a la República, no hacerle lo que le hicieron a la República. Pero claro, ustedes no saben gobernar. El tema es que solo saben ser oposición
y hoy son su propia oposición y por eso les está yendo como les está yendo. Ustedes son los que se confunden. El pueblo no es tonto, tan no es tonto que más del 80% no fue a las urnas porque sabe que esto es una farsa. Gracias, presidente. Gracias, senadora Villano. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Hay un dicho que reza que el poder que juzga nunca podrá estar por encima del pueblo al que pretende juzgar. Lo que no han entendido en esta permanente en la oposición es que lo que estamos logrando en la construcción de un sistema que no es perfecto, y aquí nadie pretende decir que lo sea, es que la justicia deje de ser un privilegio vertical para que sea un mandato horizontal. Yo estoy convencida que este pasado 1 de junio participamos en la creación de la historia y seguramente habremos cometido errores, pero la construcción de lo que estamos haciendo, de la democratización, de la justicia de este país, nos estamos volviendo referente internacional para decir que la democracia puede llegar a los 3 poderes del Estado, le pese a quien le pese. Eso es superior a cualquiera de las críticas que puede hacer una oposición desdibujada y sin argumentos, que utilizando a quien se pretende elogiar como uno de los mejores en la tribuna, pues vienen a hacer alusiones escatológicas. Lo que es cierto es que este 1 de junio rompemos con el modelo neoliberal de Occidente, de la lógica de la justicia hegemónica, donde la justicia está capturada por el poder de unos cuantos. Hacemos un impacto profundo en la arquitectura política y el mensaje progresista en América Latina. De nuevo, México dará punta de lanza al progresismo de nuestro continente. Y por último, rompe también con el poder judicial que obedece solamente a poderes económicos específicos que estaban representados en la Cámara Alta, en México representados por el PAN y por el PRI. Muchos nos han criticado, pero lo cierto es que ni aquellos que nos critican se atreven a negar que esta fue un paso valiente en la estructuración de una política pública. En Estados Unidos, en uno de los poderes judiciales más politizados, los think tanks que decían que les preocupaba esta reforma en el Poder Judicial no pueden dar un argumento en contra de la politización de la Corte Suprema de ese país y hoy la democratización de la nuestra. Por cierto, que si todo sigue como hasta ahora va el conteo, vamos a tener al primer indígena en la era moderna como presidente de la Corte Suprema de este país y eso a todos nosotros nos llena de mucho orgullo. Lo ha criticado por ahí que no va a usar toga y birrete porque se les olvida que eso viene de la antigua Roma y no de nuestro origen indígena que marca la Constitución. Permítame, diputada Lilia Aguilar. Sí. Diputado, ¿con qué objeto, sonido? Para una pregunta, presidente. Adelante, diputado Sánchez Reyes. Diputada, quería yo preguntarle, porque aquí la derecha, la oposición… Perdón. ¿Acepta la pregunta, diputada Lilia Aguilar? Claro que sí, diputado, presidente. Muchas gracias. Sí, ya le estoy yo leyendo el pensamiento. Adelante, diputado Sánchez Reyes. Perdón, presidente. Aquí la oposición, mencioné anteriormente la pírrica oposición, plantea de que es un proceso antidemocrático, el proceso
de la elección al Poder Judicial, la renovación. Quiero que nos explique qué pasó en Durango en el Poder Judicial. ¿Qué hizo el gobernador? Que aparte de hacer una elección de Estado, que nos explique cómo fue allá el proceso para elegir al Poder Judicial del Estado de Durango. Fíjense nada más, muchas gracias, diputado. Inicio con mi respuesta, señor presidente. Fíjense nada más la inconsistencia del priismo en esta Cámara de Diputados y Senadores, hoy la Comisión Permanente. Vienen a criticar al proceso, pero no han dicho aquí que en Durango, con un gobernador priista, también llevaron a cabo una reforma similar, autoritaria, donde llevaron a relevo al Poder Judicial del Estado y solamente seleccionaron y pusieron en las boletas un candidato por puesto, un candidato, uno, elegido por el gobernador del Estado, priista, en las viejas y puras prácticas de aquellos que dicen que sí saben gobernar. Dejen ustedes de aquellos que dicen que son la nueva cara, el nuevo PRI. Pues resulta que el gobernador no solamente puso un candidato para que con un voto ese personaje pudiera salir adelante, mujer o hombre, sino que además utilizó el uso de la fuerza en Durango, y aquí hay legisladores que pueden dar cuenta, para amedrentar a nuestro movimiento. Detuvieron líderes de nuestro movimiento en Durango, persiguieron el día de la elección, inclusive liderazgos en la capital. La senadora Margarita puede dar cuenta de ello. Ese es el ejercicio del gobierno del PRI, que qué bueno que existe, fíjense bien, porque nos da la capacidad de hacer una comparación constante. Y el PAN, que viene acá a denostar a este proceso, pues no ha hablado nada de cómo este proceso se llevó a cabo también en el estado de Chihuahua, de donde yo soy originaria, y donde se hizo una reforma exactamente igual que la que se hizo a nivel federal, donde los legisladores panistas, encabezados por su gobernadora María Eugenia Campos Galván, encabezaron una reforma que al pie de la letra siguió exactamente la misma que la federal. Entonces resulta que estamos bien en unos estados y no estamos bien en otros. Muchas gracias, presidente. Esa es la hipocresía de los que vienen acá a criticar con discursos alarmistas esta reforma. Pero fíjense bien, vienen a criticar un proceso del que fueron parte y que no hubiese sucedido si esta reforma no existiera. Hace falta una capacidad de introspección profunda. En la realidad, esta reforma le dio la posibilidad a la oposición y a los opositores de la misma de participar en un proceso inédito. Fíjense bien, inscribieron candidatos, ¿sí o no? Roberto Gil Suart pretendió ser ministro de la Corte. Para aquellos que decían que se iba a politizar, bueno, Medina Mora, propuesto por el régimen panista, político, llegó a ser ministro, ¿no? Y entonces estudiaron, investigaron los perfiles, acusaron, los medios de comunicación dieron cuenta perfecta de quiénes eran los perfiles que consideraban más dudosos. Eso nunca hubiese sucedido en la selección de ministros de la Corte y de jueces en otro momento, y si no hubiese sido por esta reforma. Más allá, llamaron a no votar, escudriñaron la reforma y trataron de hacer un movimiento para que esta reforma fracasara, pero no lo lograron. Les voy a decir por qué. Porque aunque las mañosas cuentas del senador Ricardo Anaya, al que le tengo cierta consideración, hoy me extrañó que en el debate se fuera tan pasional, hoy utilizó datos incorrectos. Dijo que el PAN había sacado 9.6 millones de votos. Les quiero decir que el PAN sacó 9.1 millones de votos. Y aunque ellos les quieran descontar, hasta los que pusieron los números al revés o equivocados, pues no les alcanza para 9.1 millones de votos contra 9.5 que votaron en esta elección. Yo quiero decirles que estamos construyendo la historia y el futuro. Para aquellos que no lo pueden ver, termino, para aquellos que no lo pueden ver, qué lástima, están quedando en el rezago de la historia.